Abraham estaba despierto cuando la noche se volvió demasiado silenciosa. No era el silencio normal de una casa cansada. Era un silencio distinto, como si el aire mismo estuviera esperando una decisión. Afuera, el mundo seguía igual. El suelo endurecido por el tiempo, las sombras largas sobre los caminos, el rumor distante de animales y de hombres que ya habían aceptado que la vida es simplemente nacer, trabajar y morir en el mismo lugar. Pero dentro de Abraham algo se quebraba despacio, porque hay un tipo de llamado que no llega como una idea bonita, llega como un peso en el pecho, como una certeza que no te pide permiso. Y cuando llega, te obliga a mirar de frente la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué harías si Dios te pidiera salir de todo lo que te sostiene, sin explicarte nada? Abraham ya tenía historia, ya tenía edad, ya tenía costumbres, tenía un nombre en su gente, un lugar donde lo conocían, una rutina que no exigía valentía. Y aún así, esa noche, lo que lo rodeaba empezó a parecer pequeño. No porque fuera malo, sino porque de pronto ya no era suficiente. La Escritura no lo presenta como un héroe de piedra, lo presenta como un hombre real, con pasos reales, con miedo real. Y precisamente por eso su historia atraviesa los siglos. Porque Dios no escogió a alguien que no sintiera nada. Escogió a alguien que, aún temblando por dentro, pudo obedecer. Y entonces llegó la palabra que cambió su vida. No fue una invitación suave, fue una orden que arrancaba raíces. Según el libro de Génesis capítulo 12, Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Escucha bien lo que eso significa. Dios no le mostró un mapa, no le dio una explicación larga, no le dijo primero cómo terminaría la historia. Solo le puso delante una puerta abierta, y el precio de cruzarla era todo lo conocido. Abraham miró alrededor como quien revisa por última vez una casa antes de abandonarla. Se imaginó el rostro de Sarai, el peso de la edad, la herida silenciosa de no tener hijo. Porque cuando Dios promete una descendencia a un hombre que ha esperado demasiado, esa promesa no suena a poesía, suena a milagro y también suena a riesgo. La fe en ese instante no es un discurso, es un paso. Y el primer paso siempre se da con el corazón dividido. Una mitad quiere obedecer, la otra mitad quiere quedarse para no perder nada. Esa noche, Abraham entendió algo que casi nadie entiende hasta que es tarde. Hay pruebas que no comienzan con dolor, comienzan con una voz. Y esa voz te mira por dentro y te dice, sin gritar, sin presionar, pero sin retroceder: vete. Y al amanecer, cuando el polvo empezara a levantarse bajo los pies, Abraham tendría que decidir si esa voz era solo un pensamiento o el inicio de un destino que no se puede desobedecer sin romperse por dentro. La misma tierra seguía allí, dura bajo los pies, conocida hasta el último sendero. Las tiendas aún estaban en su lugar. Los animales respiraban con calma. Nadie más había escuchado aquella voz. Y sin embargo, para Abraham, todo había cambiado. Porque cuando Dios habla, el mundo no se mueve, pero el hombre sí. Abraham no reunió a su gente con discursos largos. No explicó lo inexplicable. ¿Cómo explicar que dejarían todo por una promesa que no se podía tocar? ¿Cómo traducir en palabras una orden que solo se entiende desde la fe? A veces, obedecer a Dios te deja sin argumentos, incluso frente a los que amas. La Escritura es clara y sobria. No romantiza el momento.
Dice simplemente que Abraham hizo lo que le fue dicho. Según el libro de Génesis capítulo 12, versículo 4, Abraham se fue como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. No era un joven buscando aventura, era un hombre que ya había vivido suficiente como para no empezar de cero. Y aún así, caminó. Cada paso alejándolo de su tierra era también un paso alejándolo del control. Porque eso es lo que Dios toca primero, la ilusión de que sabemos hacia dónde va nuestra vida. Abraham no sabía qué encontraría adelante, solo sabía quién lo estaba llamando. Imagina la escena, el polvo subiendo lentamente, los rostros de los que se quedan mirando sin entender, Sarai caminando a su lado, cargando no solo pertenencias, sino años de silencio y espera. Y en el corazón de Abraham una lucha que no se dice en voz alta. ¿Y si me equivoco? ¿Y si nada ocurre? ¿Y si esta promesa no se cumple? La fe verdadera no elimina esas preguntas, las atraviesa. Dios no le prometió un camino fácil, le prometió sentido. Y hay una diferencia enorme entre comodidad y propósito. La comodidad te mantiene vivo, el propósito te transforma. Y aquí hay algo que no puedes ignorar. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, no es casualidad. Hay relatos bíblicos que se escuchan y otros que te escuchan a ti. Esta es una de ellas. Por eso, si quieres seguir caminando por historias que revelan cómo Dios prueba, forma y levanta a los que obedecen, suscríbete ahora a este canal Misterios Sagrados. Y escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. No es solo un gesto, es una forma de decir, yo también estoy atento cuando Dios habla. Porque Abraham aún no sabía lo que vendría. No sabía de altares, de estrellas, de pactos ni de montes. Solo sabía que si volvía atrás, nunca sabría quién podría haber llegado a ser. Y así comenzó la travesía, no con milagros visibles, no con aplausos, sino con algo mucho más raro y poderoso, una obediencia silenciosa. Dios había hablado, Abraham había salido. Y ahora el cielo observaba qué haría un hombre que decidió creer sin ver. El camino no se abrió delante de Abraham como él quizá había imaginado. No hubo señales en el cielo, no hubo confirmaciones diarias, solo días largos, polvo en los pies y la sensación persistente de avanzar sin saber exactamente hacia dónde. Porque una cosa es obedecer en el momento del llamado, otra muy distinta es sostener esa obediencia cuando el entusiasmo se disuelve y solo queda el camino. Abraham avanzaba, pero la promesa aún no se veía. Cada jornada era parecida a la anterior: montar las tiendas, cuidar el ganado, proteger a los suyos. Y por dentro, una pregunta que no se iba. ¿Esto es todo por ahora? ¿De verdad esta marcha silenciosa es el inicio de lo que Dios prometió? La fe empieza con una palabra, pero se mantiene con constancia. Y esa constancia casi nunca es gloriosa. Es repetitiva, es cansada, es invisible para los demás. La Escritura dice que Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encinar de More. Allí, en medio de un territorio que no le pertenecía, Dios volvió a manifestarse, no para darle posesión inmediata, sino para reafirmar algo que aún parecía lejano. Según el libro de Génesis capítulo 12, Jehová se apareció a Abraham y dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Observa el detalle. Dios no dijo: «Te daré esta tierra ahora». Dijo: «A tu descendencia». La promesa seguía apuntando al futuro. Abraham estaba caminando hacia algo que no disfrutaría plenamente con sus propios ojos, y aún así no se rebeló. En lugar de quejarse, Abraham hizo algo que revela mucho de su corazón. Edificó un altar.
no para pedir más explicaciones, no para exigir señales, sino para reconocer que, aunque no entendía todo, seguía confiando en aquel que lo había sacado de su tierra. Ese altar no cambió el paisaje, pero cambió el interior de Abraham, porque cada altar levantado en la incertidumbre es una declaración silenciosa. No veo el cumplimiento, pero sigo creyendo en la promesa. Desde allí avanzó de nuevo. Entre Betel y Jai, armó su tienda, invocó el nombre de Jehová y continuó su marcha. No se estableció del todo, no se acomodó. Vivía como extranjero, como peregrino, como alguien que entendió que su destino no estaba en la seguridad del presente, sino en la fidelidad al llamado. Pero la fe, cuando se sostiene en el tiempo, siempre es puesta a prueba. No pasó mucho antes de que la realidad golpeara con fuerza. Una hambruna cayó sobre la tierra. El suelo que debía sostenerlos dejó de producir. Los animales comenzaron a sufrir. La promesa parecía una vez más contradecir las circunstancias. Y aquí aparece una verdad incómoda. Obedecer a Dios no te exime de la escasez. A veces te conduce directamente a ella. Abraham tuvo que decidir de nuevo, no si obedecería, sino cómo reaccionaría cuando obedecer no producía resultados inmediatos. La fe que camina sin ver siempre llega a este punto, cuando seguir confiando parece más difícil que retroceder. El llamado ya había sido respondido, la promesa ya había sido escuchada. Ahora Abraham debía aprender algo más profundo, que la fe no solo se demuestra al salir, se demuestra al permanecer firme cuando el camino se vuelve incierto. La escasez no avisa cuando llega, simplemente se instala. La tierra que Abraham atravesaba dejó de ofrecer sustento. Los campos se secaron. El ganado comenzó a debilitarse. Y por primera vez, desde que había salido obedeciendo a Dios, la pregunta que rondaba su corazón dejó de ser silenciosa. ¿Qué se hace cuando la fe te lleva a un lugar donde no hay nada? La promesa hablaba de bendición. La realidad mostraba hambre. Ante esa presión, Abraham tomó una decisión humana. Bajó a Egipto buscando sobrevivir. No porque Dios se lo hubiera ordenado, sino porque la necesidad aprieta incluso al que cree. Y aquí la Escritura no es condenada. No embellece a Abraham, muestra a un hombre de fe que también siente miedo. El temor no fue a morir de hambre, fue a perder lo que más amaba. Abraham sabía que Sarai era hermosa, y en su mente nació una estrategia, no de confianza, sino de autoprotección. Pensó que, si los egipcios sabían que era su esposa, podrían matarlo para quedarse con ella. Así que pidió que dijera que era su hermana. No fue un acto de maldad, fue un acto de temor, y el temor, cuando guía decisiones, siempre cobra un precio. Según el libro de Génesis, capítulo 12, Sarai fue llevada a la casa del faraón. Abraham recibió bienes, protección, seguridad material. Por fuera, todo parecía ir bien, pero por dentro, algo se quebraba, porque no hay prosperidad que compense una conciencia inquieta. Dios intervino, no porque Abraham hubiera actuado perfecto, sino porque la promesa no dependía de la perfección de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. Plagas cayeron sobre la casa del faraón, y la verdad salió a la luz. Sarai fue devuelta, Abraham fue reprendido, y el camino continuó. Ese episodio dejó una marca invisible. Abraham salió de Egipto con más riquezas, pero también con una lección profunda. La fe no te vuelve inmune al miedo, pero te muestra rápidamente cuando el miedo está tomando el control. Y aún así, Dios no retiró su llamado. No canceló la promesa. No buscó a otro, porque cuando Dios elige, no abandona a la primera falla. Abraham regresó al lugar donde había levantado su altar. Volvió a invocar el nombre de Jehová.
volvió al punto donde había confiado sin reservas, porque a veces avanzar espiritualmente no es ir más lejos, es regresar al lugar donde recordaste quién te llamó. Allí, entre Betel y Jai, Abraham entendió algo esencial. La fe que madura no es la que nunca cae, sino la que aprende a levantarse sin justificar sus errores. Pero la historia no se detuvo ahí. La bendición comenzó a crecer, el ganado aumentó, las tiendas se multiplicaron, y con la prosperidad llegó un nuevo conflicto, porque cuando Dios bendice, también prueba cómo manejas esa bendición. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a disputar. La tierra ya no alcanzaba para ambos, y una vez más, Abraham se encontró frente a una decisión que revelaría el verdadero estado de su corazón. Esta vez no era hambre, era abundancia, y la forma en que Abraham enfrentaría ese momento mostraría si su fe dependía de las circunstancias o de la promesa que aún no se veía cumplida. Si esta historia te estremeció, no la dejes aquí. Suscríbete ahora a Misterios Sagrados y únete a los que no sueltan la fe cuando llega la prueba. Y escribe en los comentarios tu ciudad y esta frase poderosa: yo confío aunque me duela. Porque hoy, tu Isaac no es un altar, es eso que más amas y más temes perder. Decláralo con nosotros. Dios provee, Dios sostiene, Dios no abandona. Las tiendas se extendían más lejos cada día. El ganado pastaba en grandes cantidades. Los siervos se multiplicaban. Aquello que comenzó como una salida silenciosa ahora se había convertido en una caravana visible, próspera, imposible de ignorar. Y junto con la bendición surgió un conflicto inevitable. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a discutir, no por maldad, sino por espacio. El mismo suelo que antes parecía amplio, ahora se volvía estrecho. Y cuando el espacio se reduce, el carácter se revela. Abraham tenía la autoridad, era el mayor, era el llamado. Podía imponer su decisión sin explicaciones. Pero la fe que aprende con Dios no se aferra al poder, aprende a soltarlo. En lugar de alimentar la disputa, Abraham llamó a Lot, no con dureza, no con orgullo, con una claridad que nace de la confianza. Le propuso separarse para evitar que la contienda creciera. Según el libro de Génesis, capítulo 13, Abraham dijo a Lot que no hubiera contienda entre ellos, porque eran hermanos. Le ofreció elegir primero la tierra que quisiera, prometiendo ir en dirección opuesta. Ese gesto parece pequeño, pero espiritualmente es enorme. Abraham renunció al derecho de escoger primero, renunció al control visible, y lo hizo porque entendía algo que solo los que confían de verdad llegan a comprender. Cuando Dios es quien promete, no importa el lugar que elijas. La bendición no depende del terreno, sino del llamado. Lot miró con los ojos. Vio las llanuras verdes del Jordán, fértiles, bien regadas. Eligió lo que parecía mejor. Abraham se quedó con lo que parecía menos. Y, una vez más, la fe quedó separada de la apariencia. Lot se fue hacia Sodoma. Abraham permaneció en la tierra que Dios había señalado. Y entonces, cuando Abraham se quedó solo, Dios habló otra vez. Es significativo. Dios esperó a que Abraham soltara, esperó a que no dependiera de personas ni de decisiones humanas. Y recién entonces amplió la promesa. Según el libro de Génesis capítulo 13, Jehová dijo a Abraham que alzara sus ojos y mirara hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que veía se la daría a él y a su descendencia para siempre. La promesa ya no era abstracta, era amplia, era confirmada, y aún así seguía apuntando al futuro. Abraham no corrió a reclamar nada, no levantó banderas, levantó otro altar,
Porque cada vez que Dios reafirma una promesa, la respuesta correcta no es la ansiedad, sino la adoración. Ese altar marcó un cambio interno. Abraham ya no era solo un hombre que obedecía. Era un hombre que confiaba incluso cuando debía renunciar a ventajas inmediatas. Pero la fe no se fortalece sin oposición. Mientras Abraham levantaba altares, el mundo alrededor se llenaba de violencia. Reyes entraban en guerra, ciudades eran saqueadas, y pronto alguien cercano a Abraham quedaría atrapado en un conflicto que lo obligaría a actuar. La fe que sabe soltar también debe aprender a intervenir cuando el amor lo exige. Lot había sido llevado cautivo. Una guerra entre reyes había estallado en la región. Ciudades enteras fueron saqueadas, Sodoma cayó, y, junto con ella, todo lo que Lot había elegido por parecer fértil y seguro fue tomado por la fuerza. La decisión que parecía inteligente terminó convirtiéndose en una trampa. Cuando Abraham supo lo ocurrido, no celebró haber tenido razón. No dijo nada sobre advertencias ignoradas. No levantó la voz. Actuó. Reunió a los hombres de su casa. No eran soldados profesionales, eran siervos, pastores, gente común, pero eran leales. Y cuando la fe es auténtica, la lealtad se vuelve más fuerte que el miedo. La Escritura relata que Abraham persiguió a los reyes hasta Dan y los atacó de noche. Contra toda lógica, venció. Recuperó a Lot, a las mujeres, a los bienes, no por ambición, por responsabilidad. Este episodio revela algo profundo. La fe no te vuelve pasivo, te vuelve firme. Abraham no buscó la guerra, pero tampoco huyó cuando la justicia lo llamó. Al regresar de la victoria, algo inesperado ocurrió. Un hombre salió a su encuentro. No llevaba armas, no traía ejército. Traía pan y vino. Su nombre era Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que hizo a continuación fue más impactante que la batalla misma. Según el libro de Génesis capítulo 14, Melquisedec bendijo a Abraham y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham reconoció algo en ese encuentro. No fue la fuerza la que le dio la victoria. Fue Dios. Y como respuesta, dio el diezmo de todo, no por obligación, por gratitud. Luego apareció el rey de Sodoma. Le ofreció riquezas a cambio de las personas rescatadas. Era una propuesta tentadora, mucha ganancia, ningún riesgo. Pero Abraham la rechazó. No quiso deberle nada a un sistema corrupto. No quiso que nadie dijera que su prosperidad venía de hombres y no de Dios. Juró que no tomaría ni un hilo ni una correa de calzado. Ese momento marcó un punto decisivo. Abraham eligió depender completamente de Dios, incluso cuando podía justificarse tomando más. La fe madura sabe cuándo decir no, incluso a lo que parece legítimo, y esa decisión tuvo eco en el cielo. Esa misma noche, después de la batalla, después del rechazo, después del cansancio, Dios volvió a hablar, no con exigencias, con consuelo. Le dijo que no temiera, que Él era su escudo, que su recompensa sería grande. Pero detrás de esa promesa, Abraham escondía una inquietud que ya no podía callar, porque ganar batallas no apaga una pregunta que arde por dentro. Desde hace años, ¿de qué sirve la bendición si no hay heredero? Esa noche, cuando el campamento quedó en silencio, Abraham no pudo dormir. Había vencido en batalla, había rescatado a Lot, había rechazado riquezas fáciles, y aún así su corazón seguía inquieto. Porque hay preguntas que no se callan con victorias externas. Hay vacíos que solo Dios puede llenar. Entonces, en medio de esa quietud, la voz volvió a escucharse. Según el libro de Génesis capítulo 15, la palabra de Jehová vino a
a Abraham en visión, diciendo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Dios no empezó con una corrección, empezó con consuelo, porque conocía el temor que Abraham no había expresado, el miedo no a perder batallas, sino a que todo terminara sin sentido. Y por primera vez, Abraham habló con una honestidad cruda. Le dijo a Dios que no tenía heredero, que todo lo que poseía terminaría en manos de un siervo nacido en su casa. No fue una acusación, fue un lamento. La oración de un hombre cansado de esperar. Y Dios no se ofendió, porque la fe verdadera no es silencio forzado, es diálogo sincero. Entonces Dios lo sacó fuera, no a un templo, no a un altar, al cielo abierto, y allí le pidió que mirara las estrellas. Según el libro de Génesis capítulo 15, Jehová dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». No era una promesa pequeña, era una imagen imposible de abarcar. Dios no le dio un número, le dio algo que desbordaba la mente humana. Y aquí ocurre uno de los versículos más profundos de toda la Escritura. Según el libro de Génesis capítulo 15, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice que entendió, dice que creyó. Ese momento marcó un antes y un después, porque Abraham no solo recibió una promesa, recibió una declaración espiritual. Su fe fue reconocida, no por obras, no por perfección, por confiar. Pero Dios fue aún más lejos. Selló la promesa con un pacto. Animales fueron partidos, el fuego divino pasó entre ellos, una señal solemne de que aquello no dependía de la fuerza de Abraham, sino del compromiso de Dios mismo. Y aún así, junto con la promesa, vino una revelación dura. Dios le habló de años de aflicción, de esclavitud futura para su descendencia, de tiempos largos antes del cumplimiento total. La fe madura no recibe solo buenas noticias, recibe verdad. Abraham salió de esa experiencia cambiado, más seguro en Dios, pero también consciente de que el camino sería largo. La promesa era real, el tiempo incierto. Y aquí se esconde una prueba silenciosa. Seguirás creyendo cuando ya sabes que no será rápido, porque después de esa noche estrellada no ocurrió ningún milagro inmediato. Los días siguieron, los años pasaron y la espera una vez más se volvió pesada. La fe había sido declarada justa. Ahora tendría que aprender a resistir el desgaste del tiempo. La promesa seguía viva, pero el tiempo avanzaba sin piedad. Los días se transformaron en meses, los meses en años, y el cuerpo de Abraham envejecía con cada amanecer. Sarai observaba en silencio cómo la esperanza, que una vez había brillado con fuerza, empezaba a cansarse, porque esperar no duele al principio, duele cuando se prolonga. Dios había hablado, el pacto había sido sellado, las estrellas seguían en el cielo. Pero en la tienda de Abraham, la realidad era la misma, no había hijo. Y cuando la espera se alarga demasiado, la fe enfrenta una tentación peligrosa: adelantarse a Dios. Sarai fue quien rompió el silencio, no con rebeldía, sino con lógica humana. Le recordó a Abraham que los años pasaban y que quizá la promesa de Dios se cumpliría por otro camino. Le habló de Agar, su sierva egipcia. Le ofreció una solución que parecía razonable, culturalmente aceptada, socialmente entendida. Abraham escuchó, y ese detalle es importante. La Escritura no dice que oró, no dice que consultó a Dios, dice que escuchó la voz de Sarai, porque cuando el silencio de Dios se extiende, otras voces se vuelven más fuertes. La decisión fue tomada. Agar concibió, y por un momento todo pareció encajar. Había embarazo, había expectativa, había una respuesta visible. Pero lo que nace de la prisa
nunca trae paz duradera. La relación entre Sarai y Agar se quebró. La casa se llenó de tensión. El gozo esperado se convirtió en amargura. Y Abraham, una vez más, tuvo que enfrentar una verdad incómoda. Cumplir una promesa por medios humanos no equivale a obedecer a Dios. Según el libro de Génesis capítulo 16, Agar dio a luz un hijo, y Abraham le puso por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El tiempo seguía pasando. Ismael creció. Abraham lo amó, y aunque sabía que aquel no era el hijo prometido, su corazón se apegó, porque incluso los errores pueden generar afectos profundos. Pero Dios no había cambiado de opinión. 13 años después, cuando Abraham ya tenía 99 años, Dios volvió a aparecer, no para negociar, no para ajustar la promesa, para reafirmarla con autoridad. Según el libro de Génesis capítulo 17, Jehová se apareció a Abraham y le dijo que anduviera delante de él y fuera perfecto. Y en ese mismo momento cambió su nombre, de Abram a Abraham, de Sarai a Sara. Ese cambio no fue simbólico, fue profético. Dios estaba diciendo, no solo te prometí algo, ya te veo como padre de multitudes, aunque aún no lo seas. Luego vino la señal del pacto, la circuncisión, una marca física, permanente, que recordaría que la promesa no era un acuerdo casual, sino una alianza sagrada. Abraham obedeció, sin discutir, sin retrasar. Pero cuando Dios anunció que Sara daría a luz, Abraham rió, no por burla, por incredulidad mezclada con asombro. Era demasiado tarde, demasiado imposible, y Dios no se retractó, porque cuando Dios promete, no ajusta la promesa a la lógica humana, ajusta al hombre para que crea en lo imposible. La pregunta ya no era si habría un hijo. La pregunta era si Abraham estaría listo para recibirlo. El tiempo había hecho lo suyo, había agotado expectativas, había envejecido cuerpos, había desgastado la esperanza humana hasta dejarla sin fuerzas. Y precisamente allí, cuando ya no quedaba nada que sostener, Dios actuó. Sara concibió. No fue un rumor, no fue una ilusión, no fue un símbolo. Fue vida real creciendo en un vientre que ya había sido declarado estéril por todos, incluso por ella misma. El silencio de años se rompió con un latido. La Escritura lo dice con una sencillez que estremece. Según el libro de Génesis, capítulo 21, Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No en el tiempo de Abraham, no en el tiempo de Sara, en el tiempo de Dios. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. 100, una edad que no promete comienzos, sino finales. Y sin embargo, allí estaba el comienzo de todo lo que había sido anunciado bajo las estrellas. El nombre del niño lo decía todo. Isaac significa risa. La risa que antes fue incredulidad, ahora era gozo. La risa que nació de la duda se transformó en testimonio. Porque Dios no solo cumple promesas, también redime las emociones que parecían fallidas. Sara lo confesó sin reservas. Dijo que Dios le había hecho reír y que todos los que lo supieran también reirían con ella. No era una risa superficial. Era el alivio de quien entendió que Dios nunca llega en tarde, solo llega cuando ya no puedes atribuirte el mérito. La casa se llenó de vida, de sonidos nuevos, de futuro. Abraham miraba al niño y comprendía que todo había valido la pena. Cada paso incierto, cada espera larga, cada noche de duda. Pero la historia no se detuvo en la alegría. Con el crecimiento de Isaac, las tensiones ocultas salieron a la luz. Ismael, ya adolescente, comenzó a burlarse. Aquello que había nacido de la prisa, ahora chocaba con lo que había nacido de la promesa.
y Sara lo percibió con claridad. Pidió a Abraham que tomara una decisión difícil: separarse de Agar y de Ismael. Abraham se entristeció profundamente. Ismael también era su hijo. No era una decisión fría, era una herida abierta, y aquí, una vez más, Dios intervino. Según el libro de Génesis capítulo 21, Dios le dijo a Abraham que no se afligiera por el muchacho ni por la sierva, porque también de Ismael haría una nación. Dios no anuló su misericordia, pero dejó claro algo esencial: la promesa seguiría su curso, sin mezclarse con los atajos humanos. Abraham obedeció con el corazón pesado, pero confiado, porque había aprendido a lo largo de los años que incluso las separaciones dolorosas pueden ser instrumentos del propósito divino. Isaac creció. La promesa respiraba, y parecía que por fin todo estaba en su lugar. Pero cuando el corazón se acomoda demasiado, cuando la bendición se vuelve parte del paisaje, llega la prueba que nadie espera, la prueba que no apunta a la espera, sino al apego. La vida entró en un ritmo que por fin parecía estable. Isaac crecía fuerte, su risa llenaba las tiendas. Su presencia le daba sentido a cada paso que Abraham había dado durante décadas. Ya no era solo una promesa hablada, era un hijo real, visible, palpable. Y con el paso del tiempo, la herida de la espera comenzó a cerrarse. La fe había sido recompensada. Abraham despertaba cada día con algo que nunca había tenido antes: seguridad emocional. El futuro ya no era una idea abstracta. Tenía un rostro, una voz, un nombre. Isaac no solo representaba la promesa de Dios, representaba continuidad, legado, descanso después de la tormenta. Y ese descanso es peligroso, porque cuando la bendición se vuelve costumbre, el corazón corre el riesgo de aferrarse más al regalo que al dador. Sin darse cuenta, Abraham empezó a amar a Isaac no solo como hijo, sino como garantía, como si todo lo que Dios había prometido dependiera ahora de ese niño. La Escritura no acusa a Abraham de idolatría, pero prepara el terreno para una prueba que revelaría algo más profundo. ¿En qué descansa realmente tu fe cuando ya recibiste lo que pediste? Los años pasaron con aparente normalidad. Abraham enseñó a Isaac a caminar, a observar los cielos, a respetar los altares. Le habló del Dios que llama, del Dios que promete, del Dios que cumple, pero sin saberlo también estaba construyendo un apego que sería puesto a prueba de la forma más dolorosa posible. Porque Dios no prueba para destruir, prueba para revelar. Y cuando todo parecía tranquilo, cuando ya no había escasez, ni guerras, ni espera desesperante, la voz volvió a escucharse. No en medio del caos, no en la necesidad, en la calma. Eso es lo que la hace tan devastadora. Según el libro de Génesis capítulo 22, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. La prueba no comenzó con una orden brutal, comenzó con un llamado familiar, el mismo tono, el mismo Dios. Pero lo que vendría después no se parecía a nada anterior. Dios no le pidió que saliera, no le pidió que esperara, no le pidió que confiara en el tiempo. Le pidió algo que tocaba el centro mismo de su corazón, y antes de decirlo, Dios usó palabras precisas. No habló de un sacrificio cualquiera. Nombró lo que Abraham más amaba, lo que más valor tenía, lo que daba sentido a todo lo anterior. La fe que había sido forjada en la espera, ahora sería probada en el apego. Porque hay pruebas que no buscan saber si crees en Dios. Buscan saber si confías en Él incluso cuando te pide aquello que amas. Abraham escuchó y no respondió de inmediato. Porque hay órdenes que no se discuten, pero sí se sienten como una grieta profunda en el alma. La voz no tembló, tampoco se explicó.
Dios llamó a Abraham por su nombre como tantas otras veces, y cuando Abraham respondió, pensando quizá que escucharía una instrucción más, la palabra cayó con un peso que ninguna experiencia anterior había preparado su corazón para recibir. Según el libro de Génesis capítulo 22, Dios dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Cada palabra parecía escogida para atravesarlo. No dijo simplemente «tu hijo», dijo «tu único hijo». No dijo solo «Isaac», dijo «a quien amas». Dios nombró el vínculo, nombró el apego, nombró la herida antes de abrirla, porque esta prueba no era sobre sangre, era sobre prioridad, no era sobre muerte, era sobre confianza absoluta. La Escritura no registra ninguna respuesta verbal de Abraham. No hay discusión, no hay súplica, no hay negociación, solo silencio, un silencio pesado, lleno de pensamientos que nadie puede escuchar. Esa noche debió haber sido interminable. ¿Cómo duerme un padre cuando sabe que al amanecer deberá caminar hacia el lugar donde todo puede romperse? ¿Cómo se respira cuando la promesa que sostuvo tu vida entera parece estar en peligro por la misma voz que la creó? Abraham no despertó a Sara para explicarle nada. No porque no confiara en ella, sino porque hay cargas que solo se llevan en soledad. Preparó la leña, ensilló el asno, llamó a 2 siervos y despertó a Isaac. La normalidad de esos gestos es lo que más estremece. No hubo dramatismo externo, no hubo despedidas largas, solo acciones simples, casi mecánicas, ejecutadas por un corazón que estaba siendo probado en lo más profundo. Al amanecer salieron. 3 días de camino, 3 días mirando al hijo sin decirle nada, 3 días caminando con una orden divina que parecía contradecir todo lo que Dios había prometido antes. Cada paso hacia el monte era un paso entre la fe y el dolor, porque Abraham no estaba caminando hacia la desobediencia, estaba caminando hacia una obediencia que no entendía. Isaac cargaba la leña. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. El hijo llevaba el instrumento del sacrificio sin saberlo. El padre llevaba el peso del cielo entero sobre su pecho. Y en medio del camino, Isaac habló. No con sospecha, con confianza. Llamó a su padre y le preguntó dónde estaba el cordero para el holocausto. Y Abraham respondió con una frase que brotó de una fe que ya no dependía de la lógica. Dijo que Dios proveería el cordero. No era una evasión, era una declaración. Porque en ese punto, Abraham había decidido algo que cambiaría todo. Aunque no entendiera cómo, no creería que Dios rompería su propia promesa. La caminata continuó. El monte ya se veía a lo lejos. Y el momento de enfrentar lo inevitable estaba cada vez más cerca. El monte se alzaba delante de ellos como una sombra inmóvil. No era el más alto, no era el más imponente, pero para Abraham, ningún otro lugar en la tierra había tenido un peso tan grande. Cada paso que daban hacia él parecía separar aún más el pasado del momento que se acercaba. Los siervos caminaban detrás sin saber que pronto se quedarían atrás, lejos de la escena que marcaría una eternidad. Cuando llegaron al pie del monte, Abraham se detuvo, miró a los siervos y les dijo que se quedaran allí. Les aseguró que él y el muchacho subirían a adorar y volverían. No fue una mentira piadosa, fue una confesión de fe pronunciada antes de que el milagro existiera. Isaac y Abraham comenzaron a ascender solos. El silencio se volvió pesado. Solo se escuchaban los pasos sobre la piedra y la respiración contenida. Isaac llevaba la leña sobre sus hombros. Abraham sostenía el fuego y el cuchillo. Cada objeto tenía un significado que Isaac aún no comprendía, pero que Abraham sentía como un peso físico en las manos. No era solo una caminata,
Era una despedida silenciosa de todo lo que había esperado durante décadas. Isaac rompió el silencio una vez más. Su voz no temblaba, no había miedo en sus palabras, solo confianza. Llamó a su padre con sencillez y Abraham respondió como siempre, aunque por dentro su corazón estuviera siendo desgarrado. El hijo preguntó por el cordero. Abraham respondió que Dios lo proveería. Esa frase no fue improvisada. Fue el resultado de años de caminar con Dios, de haber visto promesas cumplirse cuando ya no quedaba esperanza, de haber aprendido que, aunque no entendiera el camino, podía confiar en el carácter de aquel que lo guiaba. Cuando llegaron al lugar señalado, Abraham comenzó a preparar el altar. Cada piedra colocada era un acto de obediencia. Cada movimiento era lento, deliberado, cargado de un dolor que no necesitaba palabras. Isaac observaba sin sospechar, ayudaba, confiaba. Y entonces llegó el momento. Abraham tomó a su hijo y lo ató. La Escritura no describe resistencia, no menciona lucha. Isaac se dejó atar. Quizá entendía más de lo que parecía. Quizá confiaba tanto en su padre como Abraham confiaba en Dios. El hijo fue colocado sobre la leña. El cielo permanecía en silencio. Abraham tomó el cuchillo. Su mano tembló por un instante, no por duda en Dios, sino por amor al hijo. Porque la fe no elimina el dolor, lo atraviesa. En ese segundo suspendido, Abraham levantó el brazo. Todo lo vivido hasta ese punto parecía converger allí. El llamado, la promesa, la espera, el nacimiento, el apego. Todo se comprimía en un solo acto de obediencia. Y justo cuando el gesto estaba a punto de consumarse, cuando el corazón humano ya no podía soportar más, el cielo habló. La voz cayó desde el cielo como un rayo que detiene el tiempo. No fue un susurro, no fue una impresión interior. Fue una voz clara, urgente, imposible de confundir. Según el libro de Génesis, capítulo 22, el ángel de Jehová llamó a Abraham desde el cielo y dijo, «Abraham, Abraham». El nombre fue pronunciado 2 veces, no por énfasis dramático, sino por misericordia. Porque Dios no llegó tarde. Llegó en el instante exacto en que el corazón humano ya no podía dar un paso más. Abraham respondió de inmediato, «Heme aquí». El cuchillo quedó suspendido en el aire. El tiempo pareció detenerse. Y entonces vino la orden que reveló el verdadero sentido de todo. Dios le dijo que no extendiera su mano sobre el muchacho ni le hiciera nada. Y añadió una frase que resonó en lo profundo del alma de Abraham y que atravesó generaciones enteras. «Ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo». La prueba nunca fue sobre la sangre de Isaac, fue sobre el corazón de Abraham. Dios no estaba buscando un sacrificio humano, estaba revelando algo invisible, que Abraham no había puesto la promesa por encima del Dios que prometió, que su fe no se había convertido en apego, que estaba dispuesto a soltar incluso aquello que había esperado toda su vida. Abraham bajó lentamente el brazo. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada, y entonces, por primera vez en todo el ascenso, pudo mirar alrededor. Allí, entre los arbustos, vio un carnero trabado por los cuernos. No apareció de la nada, ya estaba allí, esperando, como si Dios hubiera preparado la provisión antes incluso de que la prueba comenzara. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El altar que había sido levantado para la pérdida se convirtió en altar de revelación. Abraham llamó aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, no como una frase bonita, sino como una verdad grabada en la memoria, porque ahora sabía, con una certeza que solo nace del dolor atravesado, que Dios no solo prueba la fe, también provee en el momento exacto. El silencio volvió al monte,
Pero ya no era un silencio de angustia, era un silencio lleno de sentido. Isaac fue desatado. El hijo volvió a los brazos del padre, y Abraham comprendió algo que ningún sermón puede enseñar. Cuando entregas a Dios lo que más amas, no lo pierdes, lo recibes de vuelta transformado. La prueba había terminado, pero la revelación apenas comenzaba, porque desde el cielo Dios habló una vez más. No para probar, para confirmar. La voz volvió a escucharse desde el cielo, pero esta vez no traía una prueba, traía confirmación. Después de que el sacrificio fue ofrecido, después de que Isaac fue desatado y el altar quedó marcado por la provisión divina, Dios habló nuevamente a Abraham, no con órdenes, sino con una declaración que sellaría toda su historia. Según el libro de Génesis capítulo 22, el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo que por cuanto había hecho aquello y no había rehusado a su hijo, su único hijo, Dios lo bendeciría grandemente. Le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No era una promesa nueva, era la misma promesa, ahora confirmada. Dios no cambió su plan. Confirmó que Abraham estaba listo para recibirlo plenamente, porque hay bendiciones que solo se sostienen después de una obediencia total. En ese momento, Abraham entendió que la prueba había sido un punto de quiebre, no para Dios, sino para él. Su fe ya no dependía de resultados visibles, dependía de una relación probada en lo más profundo. Isaac estaba vivo, pero algo había muerto en Abraham. Murió la necesidad de controlar, murió el miedo a perder, murió la idea de que la promesa dependía de él. Padre e hijo descendieron del monte juntos. El mismo camino que había sido subido con silencio y dolor, ahora se recorría con una paz difícil de explicar. No hubo celebración ruidosa, no hubo palabras grandiosas, solo una certeza tranquila. Dios había sido fiel. A partir de ese día, Abraham no volvió a ser el mismo. No porque hubiera demostrado algo a Dios, sino porque había descubierto algo sobre Dios, que Él no exige para quitar, sino para revelar, que cuando pide siempre tiene provisión preparada. Ese monte quedó marcado en la historia, no como un lugar de muerte, sino como un lugar de encuentro, como un punto donde el cielo y la tierra se tocaron por medio de una fe probada. Y esa experiencia no quedó encerrada en el pasado, se convirtió en un patrón espiritual, porque cada generación que lee esta historia se enfrenta de alguna manera a la misma pregunta que Abraham enfrentó en silencio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar si Dios lo pidiera? La promesa siguió avanzando. Isaac crecería, tendría hijos, naciones nacerían. Pero todo ese futuro se sostuvo sobre un momento específico, cuando un hombre decidió confiar incluso cuando no entendía. La obediencia de Abraham no solo aseguró un legado familiar, aseguró un mensaje eterno. La fe que se rinde por completo nunca queda vacía. Pero la historia aún no había terminado, porque después de la prueba viene el eco. El monte quedó atrás, pero su significado acompañó a Abraham el resto de su vida. No fue solo un lugar donde algo casi ocurrió, fue un punto de revelación, un sitio donde Abraham entendió que Dios no observa la fe desde lejos, sino que la acompaña paso a paso, incluso cuando el camino atraviesa el miedo. El nombre que Abraham dio a ese lugar no fue casual. Lo llamó Jehová Jireh, Jehová proveerá. No porque Dios hubiera provisto una vez, sino porque ahora Abraham sabía que ese era su carácter. Proveer no era una acción aislada, era una promesa continua. Desde ese día, cada vez que Abraham levantaba un altar, ya no lo hacía desde la incertidumbre, lo hacía desde la memoria.
Sabía que, cuando Dios pide, nunca lo hace sin tener preparada la provisión. Isaac también había sido marcado por ese monte. Aunque la Escritura no describe sus pensamientos, es imposible imaginar que ese día no dejó huella. Aprendió que la obediencia puede ser silenciosa, que la confianza puede llevarte al altar y que Dios interviene cuando el propósito está cumplido. La historia de Abraham se convirtió en referencia, no solo para su familia, sino para generaciones enteras, porque lo que ocurrió en ese monte no fue un evento aislado, fue una enseñanza viva sobre la naturaleza de la fe. Dios no probó a Abraham para saber algo que él ignoraba. Lo probó para revelar algo que Abraham necesitaba comprender, que su relación con Dios era más fuerte que cualquier bendición recibida, que el dador seguía siendo más importante que el regalo. Y ese principio atraviesa toda la Escritura. Cada vez que el pueblo de Dios enfrentó pruebas, la historia de Abraham reapareció como recordatorio, no para glorificar el sacrificio, sino para resaltar la obediencia, no para exaltar el dolor, sino para mostrar la fidelidad divina. Abraham siguió viviendo, no como un hombre perfecto, sino como un hombre transformado. Caminaba con una seguridad distinta, no porque supiera lo que vendría, sino porque sabía quién iba delante. La promesa ya no era solo una palabra futura, era una certeza anclada en el pasado. Dios había probado, Dios había provisto, Dios había confirmado. Y aquí surge una verdad que incomoda. Muchas personas quieren la promesa de Abraham, pero pocas quieren atravesar la prueba de Abraham. Quieren el Isaac, pero no el monte. Quieren la provisión, pero no el altar. La fe que transforma no es la que se proclama en voz alta, es la que se vive en silencio cuando nadie está mirando. Abraham entendió que Dios no le quitó a Isaac, le enseñó a no perderlo nunca, porque aquello que se entrega en obediencia queda protegido en propósito. Y aunque Abraham no vio todo lo que nacería de su fe, sabía algo con certeza. Su obediencia había generado un impacto que iba mucho más allá de su propia vida. Pero aún quedaba una pregunta abierta. ¿Cómo esa fe antigua se conecta con nosotros hoy? El tiempo siguió avanzando, pero la fe de Abraham no quedó enterrada con él. Lo que ocurrió en su vida no fue solo una historia familiar, fue el inicio de una línea espiritual que atravesaría siglos. Isaac creció, tuvo hijos, y de ellos nacería un pueblo entero. Pero más allá de la descendencia física, algo más profundo estaba en movimiento, un modelo de relación con Dios basado en confianza absoluta. Abraham no fue recordado como un guerrero, ni como un rey, ni como un hombre sin errores. Fue recordado como alguien que creyó, y esa fe se convirtió en herencia. La Escritura vuelve una y otra vez a su nombre. Profetas, salmistas y escritores sagrados lo mencionan como referencia. No porque fuera perfecto, sino porque entendió algo esencial. Dios no se revela plenamente a quienes solo buscan resultados, sino a quienes caminan con Él, incluso cuando no entienden. El pacto que Dios hizo con Abraham no se agotó en su generación, se expandió, alcanzó a su descendencia, moldeó la identidad de Israel y, con el paso del tiempo, se convirtió en una promesa que apuntaba más lejos de lo que Abraham mismo podía imaginar. Cuando Dios habló de bendecir a todas las naciones a través de su simiente, estaba sembrando una esperanza que cruzaría fronteras, culturas y épocas. Abraham no vio ese cumplimiento completo, pero confió sin exigir verlo. Eso también es fe. El legado de Abraham enseña que no todo lo que Dios hace contigo es solo para ti. Hay obediencias personales que tienen consecuencias colectivas. Hay decisiones silenciosas que abren caminos para generaciones futuras.
Por eso, la historia de Abraham sigue incomodando, porque nos confronta con una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a obedecer aun cuando el beneficio no sea inmediato, ni siquiera visible en tu propia vida? Abraham aprendió a vivir con esa respuesta. No vivía obsesionado con el futuro, vivía anclado en la fidelidad de Dios. Sabía que, aunque no controlara el cumplimiento total, podía descansar en la promesa. Y ese descanso no era pasividad, era confianza activa. Mientras muchos buscan certezas antes de obedecer, Abraham obedeció para luego recibir certeza. Ese orden nunca ha cambiado. Dios sigue llamando, sigue probando, sigue revelándose a quienes confían más en su carácter que en sus propias explicaciones. La fe de Abraham no fue heredada por sangre, fue heredada por ejemplo, y ese ejemplo sigue disponible hoy. Porque cada vez que alguien decide confiar sin ver, caminar sin mapa y obedecer sin garantías, la fe de Abraham vuelve a respirar en el presente. Pero aún falta algo por entender, porque la historia no termina solo con un legado antiguo, termina con una confrontación personal, con una pregunta que no se puede evitar. La historia de Abraham deja de ser lejana cuando deja de ser solo historia. Porque en el fondo no habla únicamente de un hombre antiguo, de un monte distante o de una promesa escrita en pergaminos. Habla de una dinámica que se repite una y otra vez en la vida humana. Dios llama, el hombre escucha, y entre ambos aparece una decisión que define el rumbo del corazón. Abraham no sabía que su historia sería leída miles de años después. No sabía que su fe sería usada como referencia. Solo sabía que, en cada etapa de su vida, había una voz que lo empujaba a salir de lo conocido y a confiar más allá de lo visible. Y eso sigue ocurriendo hoy. Las pruebas ya no se presentan como un altar de piedra en un monte lejano. Se presentan como renuncias silenciosas, decisiones incómodas, pérdidas que no se explican fácilmente. A veces, la prueba no es perder algo, sino entregarlo voluntariamente. Otras veces es aprender a esperar cuando todo dentro de ti grita por una solución inmediata. La fe de Abraham no fue espectacular en apariencia, fue constante, fue obediente, fue profunda. Y precisamente por eso se convierte en un espejo incómodo, porque nos obliga a preguntarnos qué lugar ocupa Dios cuando la obediencia duele. No todos somos llamados a subir un monte con un sacrificio visible, pero todos, en algún momento, somos llamados a soltar algo que se ha vuelto demasiado importante, algo que, sin darnos cuenta, ocupa el centro que solo Dios debería ocupar. Abraham aprendió que Dios no compite con los afectos humanos, los ordena. No exige para empobrecer, exige para alinear. Y cuando ese orden se establece, la vida adquiere un sentido que ninguna seguridad humana puede ofrecer. El problema no es que Dios pruebe, el problema es que muchas veces queremos los beneficios de la fe sin pasar por su proceso. Queremos promesas sin entrega, resultados sin obediencia, provisión sin altar. La historia de Abraham desmonta esa ilusión, porque muestra que la fe auténtica no es cómoda, pero es firme, no es rápida, pero es segura, no elimina el dolor, pero le da propósito. Y aquí está el punto más delicado. Abraham no fue probado porque dudara de Dios, fue probado porque confiaba en Él. Las pruebas no siempre son señal de distancia, muchas veces son señal de cercanía. Cuando Dios prueba, no está rechazando, está profundizando. La pregunta ya no es si la historia de Abraham fue real. La pregunta es si estamos dispuestos a permitir que esa historia confronte nuestra propia manera de creer. Porque leerla sin dejarnos tocar es perder su esencia. Abraham no se convirtió en padre de multitudes por entenderlo todo.
Se convirtió porque decidió confiar cuando no entendía nada. Y esa misma invitación sigue abierta. La historia de Abraham revela un patrón que se repite con una precisión inquietante. No es un patrón religioso ni cultural, es un patrón espiritual, uno que atraviesa generaciones y que, una vez reconocido, cambia la forma en que interpretamos las pruebas de la vida. Abraham no vivió episodios aislados, vivió un proceso, y ese proceso sigue siendo el mismo hoy. Todo comienza con un llamado. Dios no empieza mostrando el destino final. Empieza con una voz que invita a salir de la comodidad, de la lógica conocida, de la seguridad aparente. Ese llamado casi nunca viene acompañado de detalles, viene acompañado de una decisión. Luego viene la promesa. Dios muestra una visión del futuro, algo que despierta esperanza, propósito, expectativa. Pero esa promesa rara vez se cumple de inmediato, porque su función no es solo motivar, es formar. Después llega la espera. Y aquí es donde muchos se cansan, porque esperar expone lo que realmente creemos. La espera revela si nuestra fe depende de resultados rápidos o de la confianza en el carácter de Dios. Abraham esperó años, décadas, y en ese tiempo cometió errores, se impacientó, intentó resolver por su cuenta. Aún así, Dios no retiró su palabra. Luego viene la prueba. No cualquier prueba. La prueba toca exactamente aquello que se volvió central. En el caso de Abraham fue Isaac. En nuestra vida puede ser una relación, una seguridad, un proyecto, una identidad. La prueba no busca destruir, busca revelar dónde está el corazón. Y finalmente, la provisión. Dios nunca prueba sin proveer. A veces la provisión llega en el último segundo. A veces llega de una forma distinta a la que imaginamos, pero siempre llega con un propósito. Enseñar que la fuente no está en lo que tenemos, sino en quien nos sostiene. Este patrón no es castigo, es formación. Abraham no fue probado para ser rechazado, fue probado para ser establecido. Su fe no salió más pequeña del monte, salió más clara, más firme, más libre. Reconocer este patrón cambia todo, porque cuando entiendes que la prueba forma parte del proceso, dejas de ver cada dificultad como abandono, empiezas a verla como preparación. Eso no elimina el dolor, pero le quita el desespero. Abraham aprendió a leer su propia historia con los ojos de la fe, y esa lectura le permitió seguir caminando sin endurecer el corazón, sin volverse cínico, sin abandonar el llamado. El problema no es la prueba. El problema es resistirla sin entender su propósito. Cuando Abraham levantó el altar, no sabía que estaba enseñando algo a generaciones futuras, pero lo estaba haciendo. Estaba mostrando que la fe madura no huye del proceso, lo atraviesa. Y aquí surge una verdad que pocos aceptan. Muchas veces pedimos bendiciones, pero rechazamos el proceso que las sostiene. La historia de Abraham no promete una vida sin pruebas, promete una vida con sentido en medio de ellas. Y eso nos lleva al final, porque toda historia bíblica auténtica no termina con información, termina con una invitación a mirar hacia adentro. La historia de Abraham no busca admiración, busca honestidad. Porque cuando el relato termina, cuando el monte queda atrás y la promesa ya fue confirmada, queda una pregunta que no se puede esquivar. No es teológica, no es histórica, es personal. ¿Dónde estás tú dentro de esta historia? Abraham no fue probado en un momento de debilidad extrema. Fue probado cuando ya había visto a Dios cumplir, cuando ya tenía pruebas suficientes para confiar. Y aún así, la prueba llegó. Eso revela algo que incomoda. La fe no se gradúa, se profundiza.
Muchos creen que las pruebas desaparecen cuando la fe madura, pero la historia de Abraham muestra lo contrario. A veces las pruebas se vuelven más precisas, tocan menos cosas externas y más el centro del corazón. Hoy, el altar no siempre es visible, no siempre se levanta con piedras. A veces se levanta en decisiones que nadie aplaude, en renuncias que nadie entiende, en obediencias que no generan resultados inmediatos. Y ahí es donde esta historia deja de ser antigua, porque todos, en algún punto, enfrentamos un momento en el que Dios no nos quita algo por la fuerza, sino que nos invita a entregarlo. Y esa invitación revela más de nosotros que de Él. Abraham aprendió que Dios no necesitaba a Isaac. Isaac no era el sacrificio final. El verdadero sacrificio fue la ilusión de control. Fue la idea de que la promesa dependía de su capacidad de protegerla. Esa es una lección dura, porque muchas veces creemos que cuidar lo que Dios nos dio significa aferrarnos con todas las fuerzas, cuando en realidad significa confiar lo suficiente como para soltar si Él lo pide. La fe que transforma no es la que siempre entiende, es la que permanece cuando no entiende, la que obedece incluso cuando la explicación no llega, la que confía más en el carácter de Dios que en la claridad del camino. Y aquí está el punto central. Abraham no fue recompensado por sacrificar, fue recompensado por confiar. Dios no quiere destruir lo que amas, quiere ocupar el lugar correcto en tu corazón. Porque cuando Dios ocupa ese lugar, nada se pierde, todo se ordena. La historia de Abraham no promete que no dolerá, promete que no será en vano. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, algo en tu interior ya sabe qué representa tu Isaac. Aquello que amas, aquello que temes perder, aquello que, sin darte cuenta, se volvió demasiado central. La fe no te exige respuestas inmediatas, te invita a una decisión, y esa decisión no siempre se toma en voz alta. A veces se toma en silencio, como Abraham, cuando nadie está mirando y solo Dios escucha. El viento volvió a soplar sobre la vida de Abraham, pero ya no como antes. No era el viento de la incertidumbre ni el de la espera angustiante. Era un viento distinto, un viento que trae silencio interior, el tipo de silencio que solo existe cuando el corazón ha sido probado y no se quebró. Abraham siguió caminando por la tierra como siempre lo había hecho, levantando tiendas, cuidando de los suyos, mirando el cielo en las noches. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no caminaba sosteniendo la promesa con manos temblorosas, caminaba confiando en aquel que la había prometido. Isaac estaba a su lado, vivo, real, transformado también por aquella experiencia que ninguno de los dos olvidaría. Y Abraham entendió algo que solo se aprende atravesando el altar. Dios no pide para empobrecer, pide para revelar, no exige para quitar, exige para alinear. La historia que comenzó con una orden simple, vete de tu tierra, terminó con una certeza profunda. Quien confía en Dios nunca camina en vano. Abraham no vio todas las naciones bendecidas en vida, no vio el alcance completo de la promesa, pero vio lo suficiente para descansar. Vio que Dios es fiel incluso cuando la obediencia duele. Vio que el cielo no se queda en silencio para siempre. Vio que la provisión siempre llega, aunque llegue en el último segundo. Y esa verdad atraviesa el tiempo. Hoy, las pruebas no se presentan como montes lejanos ni como altares visibles. Se presentan como decisiones internas, silenciosas, íntimas, como momentos en los que tienes que elegir entre controlar o confiar, entre aferrarte o entregar, entre entender o obedecer. La fe de Abraham sigue viva cada vez que alguien decide confiar sin garantías,
cada vez que alguien camina sin mapa, cada vez que alguien escucha la voz de Dios y responde, aún con miedo, aquí estoy. Si esta historia habló a tu corazón, no la dejes pasar como un relato antiguo. Permite que se convierta en una invitación personal, porque la fe que transforma destinos no pertenece solo al pasado, está disponible hoy. Si esta historia te estremeció, no la dejes aquí. Suscríbete ahora al canal y únete a los que no sueltan la fe cuando llega la prueba. Y escribe en los comentarios tu ciudad y esta frase poderosa: yo confío aunque me duela. Porque hoy tu Isaac no es un altar, es eso que más amas y más temes perder. Decláralo con nosotros: Dios provee, Dios sostiene, Dios no abandona. Y mientras el polvo se asienta, mientras el silencio vuelve a llenar el horizonte, queda una verdad eterna flotando en el aire. El Dios que probó a Abraham sigue formando corazones hoy.